Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La apuesta es hija de la avaricia, hermana de la iniquidad y madre de la deslealtad. Hola, buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie titulada 10 pecados que destruyen el matrimonio. Compartiremos el sexto pecado, las apuestas. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimada pareja, estimada familia que nos escucha. Gracias por dedicar su tiempo. Esperamos que con el programa de hoy su vida matrimonial y su vida de familia sea grandemente edificada. Tú nos creaste para alabarte. Bueno, y como hoy le apostamos a un buen programa, también está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Gracias, Oscar. Buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. De verdad que para mí es una bendición compartir con ustedes estos temas tan importantes. Y recordarle a usted que puede volver a escuchar el tema de hoy a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Además encontrará los diversos temas y las series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ya que vamos a tratar un tema que yo creo que muy poco se trata, entonces, ¿cómo quisiera introducirlo? Bueno, permítame citar textualmente una historia que cuenta Erwin Lutzer en su libro 7 trampas del enemigo. En el capítulo sobre las apuestas, él dice lo siguiente, él cita una historia. Él dice así: si usted hubiera conocido a Juan, jamás habría imaginado que terminaría en la cárcel. En la secundaria empezó a apostar en deportes y máquinas de azar. Tan pronto perdió una apuesta sobre los resultados de un partido de fútbol americano, supo que su futuro corría peligro. Para evitar la presión de sus acreedores, se salió de la escuela para escapar de todo. Sus trabajos mediocres no le suministraban un ingreso estable y decidió volver a las apuestas. Como ya era adulto y quería vivir con cierta sofisticación, empezó a robar para eliminar sus deudas. Al llegar al extremo y entrar a un banco para exigir dinero con amenazas, fue arrestado y llevado a la cárcel para reflexionar en cómo habrían sido diferentes las cosas desde un principio. Y él más adelante agrega, Erwin Lutzer dice: su historia no es única, por supuesto, pero lo que hace diferente a Juan es que fue criado en un buen hogar cristiano y asistió a una buena iglesia. No empezó a apostar porque tuviera hambre o porque sus padres le hubieran descuidado. Todo empezó como una sana diversión, como un dispositivo para romper el aburrimiento. En su niñez, Juan había sentido el llamado para ser pastor y misionero, por lo cual fue a la universidad con la meta de graduarse de algún seminario de renombre. El contraste entre lo que pudo haber sido y lo que fue hace la historia aún más dolorosa. Esta es una historia que cuenta Erwin Lutzer allí en su libro 7 pecados, 7 trampas del enemigo, y me parece a mí que describe a la perfección las consecuencias de aquellos que se van por el camino desviado de las apuestas. Pastor Ángelo, ¿son en verdad las apuestas un pecado que destruye las familias? Sin lugar a dudas, Beatriz. Y si alguien no cree, pues entonces pregúntele a Juan, o a los papás de Juan, o a la familia de Juan de la historia que acabamos de leer. Las apuestas son un mal que ha destruido y que sigue destruyendo miles y miles de matrimonios. Por ejemplo, ¿qué le podríamos decir al niño que ve que su madre, en lugar de comprar ropa y comida, decide malgastar su dinero en los casinos? ¿O qué le diríamos a la esposa y a los hijos que ven que el esposo y padre malgasta cada peso que obtiene producto de su trabajo en apuestas de toda índole? Vea, ningún matrimonio puede mantenerse en pie cuando las apuestas dominan la mente y dominan el corazón de alguno de sus integrantes, ya sea hombre o sea mujer. Y como ya vimos en la anterior historia,
Las apuestas, vea, no respetan a nadie. Si alguien le abre las puertas de su corazón, sin lugar a dudas, ejercerá total dominio en esa vida. Es decir, las apuestas, estimado oyente, tienen el poder de subyugar las vidas de cualquier tipo de persona. Trátese de cristianos o de no cristianos, de ricos o pobres, de iletrados o de intelectuales. Las apuestas son una plaga que no hace acepción de personas. Muchos que hoy son esclavos de este maldito vicio jamás se imaginaron el inmenso poder que tiene para dominar a sus víctimas. Muchos de los que hoy con vergüenza lo han perdido todo, jamás se imaginaron que la primera vez que apostaron, lo seguirían haciendo para siempre. Pastor, ¿podría decirnos qué es apostar? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra apostar así: exponer una cantidad de dinero o una pertenencia para tomar parte en un juego, de forma que se reciba una cantidad de dinero u otro premio si se gana. Así lo define el diccionario. Sin embargo, a mí me parece que esa definición, aunque es cierta, no muestra el panorama completo de la práctica del apostar. Por eso me inclino más por esta definición. Dice así esta definición: apostar es la actividad en que una persona entrega algo de valor, usualmente dinero, para arriesgarlo a merced de probabilidades mínimas de éxito, con la esperanza de ganar algo de mayor valor, que por lo general es dinero. ¿Por qué hace énfasis en la frase a merced de probabilidad mínimas de éxito? Porque, Oscar, ese es, como dije anteriormente, el panorama completo de las apuestas y de todo apostador. Y lo repito, todo apostador tiene probabilidades mínimas de éxito. Es decir, con casi un 100% de probabilidades, todo apostador va a perder. Escúcheme, estimado oyente, todo apostador va a perder. Y es obvio que ningún apostador cree eso, a menos que ya lo haya perdido todo. Incluso todo apostador compulsivo está seguro del siguiente pensamiento. O sea, ellos están arraigados con la siguiente idea en su mente: la próxima vez ganaré. Todo apostador es dominado por esa idea. Y es este pensamiento el que lo mantiene esclavo y le da la adrenalina para seguir y seguir y seguir apostando, así siempre pierda. Pastor, ¿es cierto que las familias, las apuestas dañan a la familia? Bueno, yo creo que con lo que hemos dicho hasta aquí, Betty, es suficiente para demostrar que las apuestas destruyen familias enteras. De hecho, un artículo del año 1982, es un artículo muy viejo, ¿no? Pero ya se hacían estudios sobre las apuestas. Ese artículo fue publicado en Psicología Hoy, una revista que estudiaba este problema. El doctor Robert Politzer, él aseguró lo siguiente en cuanto a los apostadores compulsivos. Él dice que cada apostador compulsivo afecta las vidas de 10 a 17 personas a su alrededor. O sea que el problema no es solo del apostador, sino de la gente que lo rodea. Y sin duda podemos afirmar que dentro de esas personas que rodean al apostador, pues las primeras en ser afectadas pues son la familia nuclear, es decir, la familia directa, el cónyuge y sus hijos. Pero al mismo tiempo también afecta a la familia extensiva, es decir, a los padres, a los hermanos, a los tíos, porque todas las personas que están alrededor del apostador de alguna manera van a sufrir daño de esa persona que apuesta. Pastor, revisemos qué alcance de destrucción tienen las apuestas. Bueno, esa es una muy buena pregunta y una buena revisión como usted invita a que la hagamos, Oscar. Vea, yo creo que es importante darnos cuenta de lo siguiente. Muchas personas, tanto cristianas como no cristianas, creen que las apuestas son inofensivas, que simplemente son un pasatiempo y que hasta cierto punto las pueden controlar. Pero como el apostar es un pecado, escúcheme, estimado oyente, el apostar es un pecado, sin duda su nivel de destrucción es el más alto. ¿Cuál será ese nivel? La muerte. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es
muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje de Romanos 6:23, Pablo fue muy claro en esa declaración. La paga del pecado es muerte, es decir, no importa el pecado. Quien beba el pecado, está ingiriendo muerte. Y no solo muerte física, sino también muerte espiritual. Es decir, condenación eterna en el infierno de fuego. Vea, el Concilio Nacional sobre el problema de las apuestas en los Estados Unidos dice que 1 de cada 5 apostadores patológicos intentan suicidarse. Ese es un porcentaje altísimo. O sea, el 20%, 2 de cada 10 apostadores han intentado suicidarse y algunos obviamente lo han hecho. Y sobre esta problemática existe una historia de la vida real. Cuenta una historia que el sargento de policía Salomón Bell, tras perder miles de dólares en un casino en Detroit, él trató de ganar una última ronda de naipes y adivine qué pasó. Perdió, ¿cierto? Porque ya dijimos que los apostadores siempre pierden. El diario Chicago Tribune informó lo siguiente: el agente levantó las manos al aire y gritó ¡no! Sacó su revólver y puso una bala en su cabeza mientras los demás jugadores buscaban refugio. Los amigos dijeron que el agente de 38 años era una persona jovial que tenía unos cuantos problemas notorios. Su trayectoria de servidor público había sido excelente, pero las pérdidas fueron más de lo que él pudo soportar. Así que el destino final de este pecado, bueno, de cualquier pecado, es la muerte. Muerte física, pero también muerte espiritual, condenación eterna. Pastor Ángelo, ¿por qué afirma tan categóricamente que las apuestas son pecado? Bueno, una vez más, voy a leer un texto bíblico que nos muestra la naturaleza del pecado para que saquemos nuestras propias conclusiones, porque yo hablo que las apuestas también son pecado. Juan 8:34 dice Jesús lo siguiente: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Muy categórico Jesús. Les aseguro. Él no está, a mí me parece como que el que practica el pecado es esclavo del pecado. No, él dijo les aseguro. Así que si las apuestas esclavizan a una persona, le dominan en su mente y en su corazón, avasallan su voluntad, sin duda no podemos decir otra cosa entonces que las apuestas son pecado. Con todos los estragos que ocasiona, sería pues una total irresponsabilidad llamarle por otro nombre. Y digo esto porque muchos lo presentan como una enfermedad y bueno, y el nombre técnico para ello es ludopatía, que según el diccionario pues es la inclinación patológica a los juegos de azar. Pero llamar al pecado de las apuestas como una enfermedad es minimizar el problema real que existe en la persona. Esa persona es esclava de su voluntad. No es que tenga un problema en la mente o psicológico. Realmente lo que tiene es un problema en el corazón. Es esclavo de su avaricia. Está buscando atajos para tener dinero y eso es lo que lo esclaviza. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Las apuestas o ludopatía, como lo llaman los profesionales de la salud mental, al ser un pecado, podría decirse, o algunos así lo consideran, que este pecado lo ocasiona un espíritu o demonio y que por medio de la liberación una persona podría cortar definitivamente con este vicio. ¿Qué opina al respecto, pastor? Bueno, eso es lo que quisieran la mayoría de personas que están esclavas de este vicio. Ellos quisieran creer eso y pensar eso. Y sorpresivamente eso es lo que incluso muchos cristianos también creen, ¿cierto? Pues a mí no me sorprendería que muchos cristianos ante una persona con este pecado, con este vicio, entonces oraran reprendiendo al espíritu de ludopatía o al espíritu de avaricia o al espíritu de dinero fácil. Pero así lo reprendan a todos esos espíritus, no va a pasar nada en la persona. Y como sé que para muchos cristianos esto suena fuerte, permítame poner un ejemplo imaginario, hipotético, pues para explicarlo.
Imaginémonos que entre nosotros estuviera el apóstol Pablo. Entonces le traeríamos a alguien que va a nuestras iglesias, pero que es un esclavo de las apuestas, y le decimos al apóstol Pablo, hermano Pablo, sí, porque él sí se permitiría, él sí le permitiría que uno le dijera hermano, ¿no? Hermano Pablo, este hombre lleva 15 años esclavo del vicio de las apuestas. ¿Qué podemos hacer por él? Y podríamos entonces preguntarnos, ¿qué creen ustedes que haría el apóstol Pablo por ese hombre? ¿Qué le diría el apóstol Pablo? Bueno, con toda seguridad, créanme que el apóstol Pablo no reprendería a ningún espíritu en aquel hombre. Tampoco le preguntaría si el papá, si el abuelo, si el tatarabuelo o cualquier otro miembro de su generación tuvo problemas con las apuestas. Más bien lo que sí le diría el apóstol Pablo a ese hombre sería: arrepiéntase de su pecado, ruéguele al Señor que le perdone y le limpie de su pecado. Esas serían las palabras que escucharíamos del apóstol Pablo. Empezar a imaginar que el apóstol va a reprender y le va a revolcar los espíritus y se los va a sacar, eso sería exagerar a la luz del texto bíblico. Pastor, alguien se preguntará si es así de fácil. Pues fácil, Beatriz, no es, pero este sí es el camino, con toda seguridad. Y que me escuchen bien, sobre todo aquella persona que es esclava de las apuestas. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay liberación. Es decir, solo quienes han sido perdonados por el Señor reciben el poder para vencer aquel pecado que los ha mantenido esclavizados. El camino, mi estimado oyente, para la libertad de cualquier pecado, de cualquiera. Hoy estamos hablando de las apuestas, pero de cualquier pecado, el camino para obtener la libertad se llama arrepentimiento. ¿Por qué una oración de liberación no sería efectiva? Porque, Oscar, el pecado es responsabilidad de quien lo practica. Y si en lugar de decirle a esa persona que debe arrepentirse, empezamos a orar por él o por ella, o empezamos a expulsarle los demonios, los espíritus, lo que estamos diciéndole implícitamente a esa persona es que la razón de su pecado es responsabilidad de Dios, que todavía no lo ha liberado, ¿sí? Entonces resulta que ahora es Dios el culpable porque Dios no le ha dado la libertad. Y créanme que son muchos los que piensan de esa manera. Ese es el gran problema que tiene esa teología de las maldiciones generacionales y la teología de estar liberando a todo y por todo. Pastor, o sea que usted no cree en la liberación de los endemoniados. Claro que sí creo en los evangelios y en el libro de los Hechos, pues es muy claro que Dios libera a los endemoniados. Lo que no creo es que una persona que es esclava de las apuestas esté endemoniada. Yo eso no lo creo. Si aceptáramos que una persona que es viciosa a las apuestas está endemoniada, entonces también tendríamos que aceptar que una persona que adultera de igual manera está endemoniada, y obviamente que eso no es así. Cuando le trajeron al Señor Jesús la mujer adúltera, Él no le hizo ninguna expulsión demoníaca, ni siquiera oró por ella. Lo que sí le dijo fue: ni aún yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Es decir, Jesús le dijo a esa mujer: deja tu pecado. Eso es arrepentimiento y eso es lo que da libertad a una persona de su propio pecado. Pastor, ¿conoce usted a alguien que haya sido libre por el poder del evangelio del vicio de las apuestas? Sí, en esta oportunidad yo le pedí a un miembro de la iglesia que se llama Luis Arismendi, él es miembro de nuestra iglesia en Piedecuesta, que nos contara brevemente su testimonio, pues él por motivos de trabajo no podía acompañarnos, así que yo le hice una mini entrevista a él y quiero que escuchemos lo que pudimos dialogar con Luis Arismendi. Muy buenos días, Lucho. Tengo entendido que usted vivió esclavo de las apuestas antes de conocer a Jesús. Brevemente cuéntenos cómo el Señor Cristo Jesús le liberó de la esclavitud de las apuestas. Buenos días. Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera comentarle que lo que estaba experimentando en ese momento, lo que sentía era literalmente, me sentía como un esclavo.
como un esclavo. Y intenté muchas veces dejar de jugar, pero veía que volvía y reincidía y no encontraba ninguna manera de liberarme. Estaba lleno de problemas, de angustia, de ansiedad, problemas en la casa. Y el escuchar que alguien me predicó, que me decía que el Señor me podía liberar, y ya con esa situación de que yo ya no encontraba solución, ¿sí? Pues empecé a escuchar a este hombre y me empezó a compartir el Evangelio, y a medida que yo empezaba a asistir a las charlas que él me invitaba y escuchar su palabra, empecé a experimentar de que yo podía salir confiando en el Señor. Empecé a experimentar paz. No fue inmediatamente, pero en un proceso en el que yo pude empezar a confiar en lo que el Señor decía, y poco a poco empecé a sentirme confiado y seguro de que el Señor sí realmente me podía liberar, y finalmente creo que lo hizo. Lucho, luego de usted ser cristiano y haber recibido la libertad de esa esclavitud, como usted también la llama, ¿hubo algún momento en que la tentación le ganó y usted reincidió nuevamente en las apuestas? Sí, lastimosamente sí. Hubo en 2 o 3 ocasiones que yo reincidí, con tiempos aproximadamente de medio año. ¿Y cómo se sintió? ¿Qué pasó nuevamente? Sí. ¿Cómo el Señor le libera de esa reincidencia, ¿no? Algo que recuerdo es que volví a sentir esa presión que sentía antes, en el momento que caí, en el momento que recaí. Pero también sentí algo muy bonito, y fue que ya había experimentado la paz que el Señor me brindó, porque durante ya un lapso de tiempo ya no volví a jugar. Entonces entendía de que el Señor sí tenía el poder, de que la culpa fue mía, pero tenía esa esperanza, ¿sí? Y creo que por la gracia de Dios, por su misericordia, esa verdad estaba muy, muy acentuada en mi mente, en mi corazón, de que si yo me aferraba a Él, yo podía vencer. Y retomé nuevamente pidiéndole perdón al Señor, y finalmente creo que el Señor me fortaleció. Lucho, ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien que está luchando con el vicio de las apuestas? Bueno, yo creo que en el vicio de las apuestas está uno totalmente engañado. Pues hay cosas que experimenta uno ahí como una falsa sensación de victoria, y yo considero que la victoria más grande que uno puede experimentar es ser libre de ese pecado. Y yo, desde mi punto de vista, creo que solo el Señor nos puede dar esa libertad, ¿sí? Lucho, que tome una decisión radical, diría yo. ¿Cuántos años duró esclavo de las apuestas y cuántos años ya lleva libre? O sea, ¿hace cuánto el Señor Jesús lo liberó? Duré aproximadamente como 6 años de corrido. Hundido. Sí, 6 años que jugaba prácticamente casi todos los días, conseguía dinero y todo era para las apuestas. ¿Y hace cuánto ya fue libre? Y aproximadamente hay como unos 18 años que yo tomé la decisión, y en esos 18 años sí reincidí los primeros años como en 2 o 3 ocasiones, pero literalmente libre ha pasado ya muchos años, gracias a Dios. Bueno, Lucho, muchas gracias por su testimonio. Esperamos que sea de gran bendición para los que nos escuchan. Bueno, vamos rápidamente a los acostumbrados 10 consejos sobre el tema de hoy, así que Pastor Ángel y Beatriz, comencemos. Número 1, si no es esclavo, huya del mundo de las apuestas. Número 2, si es esclavo de las apuestas, humíllese ante Dios y pídale perdón.
3. Arrepiéntase de toda avaricia y de toda forma de hacer dinero fácil. 4. Jamás justifique el pecado de las apuestas. 5. Aléjese de sus antiguos amigos que son apostadores. 6. Busque ganar dinero únicamente trabajando. 7. Enséñeles a sus hijos sobre el oscuro mundo de las apuestas. 8. Enséñele a sus hijos a trabajar. 9. En medio de sus necesidades financieras, acuda a Dios. Y número 10. Acabe su avaricia siendo generoso. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, El próximo domingo continuamos con la nueva serie basada en el Evangelio de Lucas, titulada Evangelio para los marginados, con el segundo tema, Fuera Jesús. Así que, pues, oyentes, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.